Señor, que mi corazón esté dispuesto siempre a alabarte y a servirte, y pueda, Señor, ofrecerte siempre la alabanza que tú mereces. Llena, Jesús, mi corazón con tu presencia para adorarte siempre. Ayuda a tu pueblo, Jesús. Muy buenas tardes a todos los radioescucha, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Una vez más estamos al aire. Mi nombre es Taurino Yáñez Hernández, pastor de la Iglesia Jesús el Buen Pastor, y traemos para ustedes hoy un agradable mensaje, como siempre, de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a leer acerca de este mensaje que dice: la corrupción y la maldad del mundo actual. Es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y bueno, pues hoy nos vamos a basar en las Sagradas Escrituras, en lo que dice ahí en el libro de Miqueas 7, 2 al 16, que dice así. 7, 2 al 16 dice: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipes. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Bueno, pues aquí nos está hablando, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo. Aquí en Miqueas está hablando, ¿verdad?, acerca de la corrupción que existía en aquel tiempo en el pueblo de Israel. Pero la palabra de Dios es para siempre, y bueno, pues nos está hablando porque la palabra de Dios es para nosotros, para estos tiempos. Y bueno, estamos viendo, ¿verdad?, que la maldad se ha multiplicado, y si es cierto, como dice la palabra de Dios, falta el que hace misericordia. Ya no hay quien haga misericordia de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Así dice la Biblia, que el justo no hay ni aun uno. Todos acechan, ¿verdad?, y quieren cada quien sacar lo bueno para su vida, para su provecho. Y dice el 3, y para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa. Bueno, aquí así es en la tierra, pero un día, ¿verdad?, Dios todo tiene al descubierto, todo lo que haga el hombre, ¿verdad? Un día dice la Biblia que seremos juzgados de lo que se ha hecho visible, oculto. Dios lo juzgará. Vamos a leer también lo que dice Santiago 4, 1 al 3, que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las enemistades? ¿De dónde vienen los problemas? ¿De dónde viene la corrupción? Dice ¿de dónde vienen? No es de vuestras pasiones, porque el ser humano no le basta a veces con lo que Dios le ha dado, con lo que ya tiene, sino que desea más y más y más. Y bueno, pues eso ocasiona a que el hombre se aleje de Dios y viva su vida, y bueno, pues sea una persona que no agrade a Dios. Cuando creó Dios el mundo, creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. No había maldad, pero después que desobedecieron a Dios y comieron del árbol del bien y del mal, ahí comenzó el problema, comenzó la maldad del hombre. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. ¿Por qué existe ahorita tanta maldad
en el hombre, en el mundo, en esta ciudad, en México y en todo el mundo, por desobedecer a Dios. No hay otra cosa, el por qué, simplemente porque el hombre no quiere obedecer los estatutos de Dios. Dios sacó del paraíso en aquel tiempo, ¿verdad?, a Adán y a Eva. ¿Y por qué? Porque Dios los había criado santos, los había criado, ellos no morían y no tenían, ¿verdad?, nada de pecado en el paraíso, pero cuando pecaron, los sacó del paraíso y comenzaron los problemas en este mundo. Porque dice la Biblia que Caín, hijo de Adán, fue el primer hombre asesino al asesinar a su hermano Abel. Y su hermano desde esa generación de Caín hasta ahora ha habido maldad en este mundo. La Biblia nos dice de la generación de Noé. Yo creo que muchos de ustedes ya conocen, ¿verdad?, la historia de Noé. La historia de Noé, yo creo que se las han escuchado por alguna vez. Dice en Génesis 6, 5 al 8, dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Así dice que, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Porque el hombre, sus pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Por eso Dios dice: deje el hombre inicuo o malo sus malos caminos y sus malos pensamientos, y vuélvase a Jehová. Dice el 7, y dijo el Señor, dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios hizo este mundo, ¿verdad?, con un propósito bueno de conservar, ¿verdad?, a Adán en el paraíso. Pero bueno, Adán hizo lo malo y después viene la generación. Cuando se hizo una generación grande, nos habla la Biblia, ¿verdad?, de Adán a la generación de Noé, que también la maldad, de ahí en la generación el mundo creció, la gente creció, pero su pensamiento siempre era hacer lo malo. No era pensar, ¿verdad?, que debería de buscar a Dios, sino su pensamiento era malo. Por eso llegó a aquella generación la corrupción. Dios acabó toda la gente de aquella época por su maldad. Dios es amor, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Le dio una oportunidad a Noé, y también a aquel pueblo. Mandó a Noé a que anunciare que Dios iba a acabar con todo aquel que no se arrepintiera, y el que creyera al mensaje de Noé tenía que entrar al arca. Ahora el que crea a Dios, al que crea la Escritura, debe de entrar por la puerta que es Jesús. En aquel tiempo tenían que entrar al arca que Dios había mandado hacer. ¿Para qué? Para que se salvasen. El hombre hoy puede salvarse también si se arrepiente y entra al camino que es Jesús. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare hallará vida. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta y el camino. Así es que sí hay solución para la corrupción y maldad del mundo. Pero no quisieron entender. Solo Noé y su familia creyó y obedeció a Dios y se salvaron. En estos tiempos también Dios ha establecido un juicio. Dios ha establecido un juicio para que el hombre sea enjuiciado por no querer buscar y saber de Dios, porque fuimos creados para un propósito, y el propósito es, dice la Biblia, que Dios nos ha hecho, dice Jesús, el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios es eterno y el hombre es eterno, pero la eternidad la puede pasar sin Dios allá en el infierno, como dice la Biblia, o con Dios en el cielo. Alabado sea Jesús. Bueno, en el libro de los Hechos 17:30, dice así, 17:30 al 31, dice
Escritura dice así, 17:30 al 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Así es, esto está más claro, ¿verdad?, que el agua. Hubo juicio, ¿verdad?, para la generación de Noé. Hubo juicio para aquella gente. La Biblia dice que solamente la familia de Noé fueron salvas de la muerte porque Noé halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque no era un hombre que se preocupaba por su familia, pero también se preocupaba por su prójimo y primeramente se preocupaba por agradar a Dios. Eso fue lo que halló Noé, gracia delante de Dios. Pero en estos tiempos, dice aquí en el libro de los Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Así es, mucha gente quizás hace y deshace porque a lo mejor nunca ha escuchado la palabra de Dios. Pero hoy queremos decirle que Dios va a hacer un juicio. Dios tiene un juicio para toda la humanidad, para que así podamos volvernos a Él. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda, ahora pide, ¿verdad? Él pide que todos los hombres en todo lugar, en cualquier pueblo, rancho, ejido, nación, se arrepientan. ¿De qué? De sus maldades y de sus pecados, para hallar gracia delante de Dios como Noé la halló. Por cuanto ha establecido, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Eso algunas gentes lo creen, algunos otros no lo creen, pero la Biblia es verdadera. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón. ¿Quién es aquel varón? Es Jesucristo el Señor. Querido amigo, no queremos espantarte, pero esto es realidad y un día, ¿verdad?, seremos juzgados. Y si buscamos a Dios, bueno, tendremos vida eterna, hallaremos, ¿verdad?, su gracia, como el malhechor que cuando ya iba a morir, le dijo a Jesús, acuérdate de mí, y con todas sus maldades que había cometido, Dios las perdonó. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Viene el juicio para este mundo, y solo el que cree en Jesucristo y le sigue, le ama y deja de hacer lo malo, será salvo de la ira de Dios. En Génesis también nos habla de Sodoma y Gomorra, dos grandes ciudades, fructíferas, pero llenas de pecado y de maldad. Solo Lot y su familia andaban conforme a Dios le agradaba. Nada más una familia. Fíjense, nada más una familia entre miles de habitantes que vivían. Nada más una familia entre miles de habitantes que vivían eran los que trataban de agradar a Dios, trataban de acordarse de Dios. Entre miles de habitantes que vivían haciendo lo malo, y la maldad subió hasta el cielo, y Dios destruyó a esa ciudad, a esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Así es que Dios sí hace, ¿verdad?, su juicio. Dios tiene su juicio para la humanidad. En aquellas ocasiones Dios destruyó, ¿verdad?, humanamente y físicamente a la gente, al pueblo, y de seguramente, ¿verdad?, aquella gente que no se arrepintió, pues estará en el infierno. Pero Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Génesis 13:13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en grande manera. ¿Qué podemos decir ahora, verdad, de todo en todo el mundo? Yo creo que Dios también diría, mas los hombres de estas generaciones son malos y pecadores, no solo los hombres, sino las mujeres, todos somos malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Dios entonces iba a enjuiciarlos. Mismo ahí en Génesis 18:20 dice así. 18:20 dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré.
Eso lo decía Dios. Ahí mismo en Génesis 19:24 nos dice así: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre, fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Bueno, Dios es un Dios justo. Dios quiere, ¿verdad?, que vivamos una vida que le agrada a Él. Dios es amor. A veces la gente no lo cree, no, pero ¿cómo es posible que Dios me vaya a mandar al infierno? Pues si Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios es justicia. Y la generación de Noé supieron que vendría un diluvio, porque Dios mismo hizo a Noé que le dijera, y no les importó. Sodoma no quiso, también les anunció, no quiso dejar su maldad, y Dios los destruyó. Pero también hay gente que sabe entender y oír cuando Dios habla. Hubo una ciudad llena de pecado llamada Nínive. Dios mandó a Jonás a decirle que les daba 40 días para que se arrepintieran, o también iban a ser como Sodoma. Pero esta gente, comenzando por sus gobernantes, de su gente, y toda la gente, comenzando de los gobernantes, ese gobernante que estuvo en la ciudad sí tenía sabiduría y sí supo, ¿verdad?, que estaban haciendo lo malo, pero se arrepintieron. Creyeron a Jonás lo que Dios le había mandado decir y lo que le había mandado decir al pueblo, y se arrepintieron y fueron salvos. Fueron salvos de el juicio de Dios. Eso lo podemos ver, ¿verdad? Ahí, si tú tienes una Biblia, lo puedes ver ahí en el libro de Jonás 1:2, que dice así. 1:2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad delante de mí. Bueno, esto lo que estaba diciendo Dios, lo estaba diciendo porque Dios nos ama. Somos su creación, sus criaturas, y Dios nos ama. Ve que nos desviamos y Dios nos ama y nos quiere llevar por sus caminos. Ahí mismo en Jonás 3:2 al 10 dice así, 3:2 al 10, y dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive, y conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, era muy grande esa ciudad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su maldad, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ese es el Dios que nosotros predicamos, el Dios que nos ama, el Dios, ¿verdad?, que nos creó, pero que también sabe que somos humanos, y que somos deficientes para hacer pues su voluntad, que no podemos solos, pero Dios quiere ayudarnos para entrar al camino. Este hombre fue un hombre muy sabio, ¿verdad?, que dijo, él aceptó que habían hecho pecado, que habían hecho maldad, y proclamó a su pueblo que todos se arrepintiesen para hallar gracia delante de Dios. Querido amigo que me escuchas, hoy en Mateo 24:12 dice que por causa de la maldad que se ha multiplicado, por la maldad que es mucha, el amor de muchos se enfriará, se ha resfriado. Por eso vemos hoy madres que abandonan a sus hijos, padres que abandonan a sus hijos y no sienten ningún remordimiento por su pecado. También vemos a hombres dejando a hijos, ¿verdad?, por todos lados, y los abandonan a su suerte. ¿Por qué? Porque ya no hay amor en sus corazones y no sienten ningún remordimiento por su pecado. Hay hijos que maltratan a sus padres, hay hombres que
aún hijas que maltratan a sus padres, y hay hombres, ¿verdad?, con toda clase de pecado, asesinos, violadores, secuestradores, ladrones, y cometen toda clase de maldad y no sienten ningún remordimiento. ¿Por qué? Porque la maldad ha crecido y el amor se ha desaparecido, porque dice la Biblia que así es, y el juicio de Dios está por venir a todas las naciones. Dice en Judas 1:15, dice: la maldad es mucha hoy, pero Dios viene pronto. Y así es, la maldad es mucha, pero dice la palabra de Dios ahí en el libro de Hechos, donde estábamos leyendo, que dice que Dios pasa la ignorancia, pero ahora manda, ¿verdad?, a que la gente se arrepienta. El mensaje que le dieron a Nínive era de vida o muerte. El mensaje que te damos hoy, ¿verdad?, para ti que tú me estás escuchando, es de vida o muerte. Si tú te arrepientes, irás al cielo. Si no te arrepientes, no irás al cielo. Para hacer hijos de Dios, necesitamos arrepentirnos y buscar al Señor. Viene pronto Jesús para hacer juicio. Pidamos a Dios perdón por nuestras maldades, como la gente de Nínive, que reconoció su maldad y su pecado y se arrepintieron. En Gálatas 6, 7, 8 dice que no podemos engañar a Dios. Algunos piensan que Dios no nos ve. No podemos engañar a Dios. Él todo lo ve, todo lo sabe. En Romanos 2, 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Si usted gusta, apunte esta cita y véala en su Biblia. Romanos 2:16 dice que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, los secretos de la mujer, el secreto de las personas, conforme al Evangelio de Jesucristo. La maldad que tú hagas en oculto o visible, Dios te juzgará. Si no quieres ser participante cuando Dios juzgue a los que hicieron maldad, tienes que venir a Jesús. Juan el Bautista decía a los pecadores de aquellos tiempos: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que quita el pecado del mundo, ¿quién es? Jesús. El que quita el pecado de cada persona y lo hace acepto al Padre Celestial es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Está en el libro de Juan 14. Alabado sea el Señor. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Si tú quieres estar en paz con Dios, tienes que ser justificado por medio de Jesucristo. Dios sabe tu maldad, Él sabe lo que has hecho, pero Dios te ama, Él murió por ti, Él quiere perdonarte y justificarte delante del Padre, pero necesitas darle tu corazón para que te dé un corazón nuevo, una mente nueva, una mente limpia, unos nuevos pensamientos, un corazón para que ames a tu familia, un corazón para que ames a tus hijos, un corazón para que ames a tus padres, un corazón para que ames a tu prójimo, y en primero un corazón para que podamos amar a Dios, porque si no amamos a nuestro prójimo, ¿cómo podremos amar a Dios? Si no amamos a nuestros hijos, que los vemos, a nuestra esposa, a nuestros padres, ¿cómo podremos amar a Dios? Pero Dios quiere darnos un nuevo corazón. En Isaías 5:7 dice: deje el hombre malo o impío sus malos caminos. El hombre malo sus malos pensamientos y sus malos caminos, y vuélvase, vea al cielo. Dice: vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así es, Dios es amplio en perdonar, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si tú estás dispuesto a dejar tus pensamientos malos, tus deseos malos, y te vuelves a Dios y a su evangelio, Dios dice que el que viene a Dios, Dios no le echa fuera. Esa es la maldad que estamos viendo en estos tiempos difíciles. La maldad en este mundo es grande y a veces nos espantamos, pero a veces nosotros mismos participamos y estamos adentro. Y quizás tú eres uno más que has cooperado. Éramos antes uno más de los que éramos cooperados, pero
un día llegó a nosotros el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, dice la palabra de Dios, son las buenas nuevas. Y el Evangelio dice que es poder de Dios para salvación. Alabado sea Dios. Un día llegó y nos dio nueva vida, y con eso, ¿verdad?, pudimos ver que Dios es real y que podía cambiar nuestros pensamientos y nuestro corazón para que ya no siguiéramos en esa maldad. Pero reflexiona, Dios te ama. En Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová. Jehová es Dios, que no quiero la muerte del pecador. Así es, Dios no quiere que el hombre muera en su pecado, sino que se vuelva a Dios, que se vuelva el pecador de su mal camino y que viva para Dios. Grande es el amor de Dios, que nos ofrece vida, pero recuerda que Dios es justicia. Dios es amor y Dios te ama. Dios quiere llevarte a su gloria. Por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En 2 de Pedro 3:9 dice que Dios ha sido y es paciente con nosotros. Así es, amigo, hermano o hermana que me escuchas, en donde quiera que se escuche, ¿verdad?, esta radio. Dios ha sido paciente. Está dispuesto Dios a perdonarte todas tus faltas que has cometido delante de Él y delante de tu familia. Un día, ¿verdad?, estando en un evento evangelístico, le dijimos a una persona que pasaba, pasa a que escuche la palabra de Dios, y dijo, pues no soy digno de pasar, porque soy muy pecador. Y bueno, pues era bueno, ¿verdad?, que él se sentía pecador. Lo malo es que no pasó a escuchar la palabra de Dios, y ya ahí no hay forma de que se les pueda ayudar, porque solamente el hombre puede hacerlo. Así es que pues este ha sido el mensaje. La corrupción y la maldad del mundo actual es grande, pero grande es el amor de Dios para podernos ayudar. Damos gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra que ha sido buena. Dios, extiende tu mano, abre el corazón, la mente, y ayúdales a cada uno de los que han escuchado tu palabra, y se vuelvan a ti en el nombre de Jesús. Bueno, pues nos despedimos, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Se despide su servidor y hermano en Cristo, Taurino Yáñez. Para cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes en el WhatsApp, mi número 4811-064395. Si gustan, les atenderemos personalmente en la Iglesia Jesús el Buen Pastor, ubicada en la calle Pedro Antonio de los Santos 319, zona centro, a un costado de Muebles Rústicos del Valle. Reuniones miércoles 6 de la tarde, domingo 10 de la mañana y domingo 5:30 de la tarde. Que Dios me los guarde y me los bendiga hasta el próximo martes. Señor, que mi corazón esté dispuesto siempre a alabarte y a servirte, y pueda, Señor, ofrecerte siempre la alabanza que tú mereces. Llena, Jesús, mi corazón con tu presencia para adorarte siempre. Ayuda a tu pueblo, Jesús.